Tras vivir un año de confinamiento, enfermedades y fallecimientos, la salud mental se ha visto tan afectada como la física. Las secuelas de vivir más de un año de pandemia a nivel nacional e internacional ha dejado un panorama en el cual alrededor del 30% de la población ha sufrido o ha sentido manifestaciones relacionadas con la ansiedad. El 44% de la población ha vivido alteraciones y patologías relacionadas con el sueño. El 50% de la población ha tenido preocupaciones o anticipaciones catastróficas disfuncionales y en un 45% de los casos las personas han experimentado una sensación muy fuerte y continua de desesperanza. Y en un nivel menor, pero nada despreciable, un 20% de la población ha vivido síntomas relacionados con TOC, trastornos obsesivos compulsivos que se dirigen a la higiene y a la desinfección y que encubren pensamientos paranoicos relacionados con el temor exacerbado a la posibilidad del contagio. Esta situación que se ha ido presentando a lo largo del confinamiento está empezando a mostrar sus primeras secuelas de desconfinamiento en las actuales etapas de reactivación económica en las que están entrando muchos países, generando manifestaciones que podríamos agrupar en lo que conocemos desde la salud mental como el síndrome de la cabaña. Soy Juliana Erazo, psicóloga y psicoterapeuta de Psicología y Conciencia Abierta. Quédate en este video, aprende un poco más, fortalece tu salud e incrementa tu calidad de vida. El síndrome de la cabaña hace alusión a una sensación muy intensa de miedo y angustia que se activa con la idea o con la posibilidad de salir de nuestra casa, de nuestra fortaleza, de nuestro espacio de control, estar afuera en un entorno muy amplio en el cual sentimos que no podemos controlar nada y además entramos en contacto con esas personas que no hacen parte de nuestra red segura dentro del hogar. En este punto del video algunas personas pensarán que tienen el síndrome de la cabaña sencillamente porque les da miedo salir, entrar en contacto con otras personas o con otra realidad distinta a la de su hogar y contagiarse, pero no es así. El síndrome de la cabaña se caracteriza porque este temor y esta angustia son tan altas que bloquean la posibilidad de la persona de tener una vida más allá de su hogar, generando disfuncionalidades y obstaculizando su libre desarrollo. Y para que no tengamos esta confusión de ¿será que lo tengo? ¿Será que no lo tengo? Vamos a ver qué síntomas caracterizan el síndrome para de pronto poder evaluar si nosotros estamos viviendo esta situación. A nivel cognitivo, las personas que viven el síndrome de la cabaña van a empezar a experimentar la aparición de pensamientos catastróficos relacionados con la idea de salir de su casa. Además, van a empezar a necesitar generar planes de acción por posibles catástrofes o situaciones que están seguros les ocurrirán si salen de su casa. Además de eso, van a tener o a sentir una necesidad muy elevada de controlar su entorno, la higiene, las cosas, pero además las acciones propias y las acciones de los demás, de las personas que se están relacionando con ellas. Y otra característica que hay a nivel cognitivo es que cuando escuchan la idea de salir de casa, estas conversaciones siempre terminan en una pelea, en una conversación disfuncional en la que la persona reacciona con irritabilidad. A nivel físico, las personas que viven el síndrome de la cabaña experimentarán una aceleración en el pulso cardíaco que puede llegar a episodios de taquicardia si les obligan a salir del hogar. Respiración agitada, presión en el pecho, dolor en el pecho, sudoración excesiva en palmas de las manos y plantas de los pies y dificultades para conciliar el sueño y para mantenerlo de corrido. Generalmente son personas que se despiertan más o menos hacia la tercera o cuarta hora después de haber conciliado el sueño. En términos de vida cotidiana, las manifestaciones del síndrome de la cabaña las podremos identificar porque la persona tiene una dificultad muy alta para retomar su vida laboral justamente por este temor a salir, aun cuando en su trabajo le ofrezcan buenas condiciones de bioseguridad. Un rechazo completo a la idea de socializar con personas que estén fuera de su casa, independientemente de que sean familias o amigos muy cercanos, y una dificultad muy alta
para llevar a cabo acciones o trámites que hacen parte del diario vivir, como la compra de alimentos, el pago de algunos servicios o diligencias bancarias o de otra índole. Bueno, ahora que ya sabemos qué sintomatologías acompañan el síndrome de la cabaña, veamos qué aspectos o qué situaciones pueden incrementar la probabilidad de que yo desarrolle síndrome de la cabaña. Primero, un mal manejo generalizado del miedo en algunas experiencias que haya pasado a lo largo de mi vida. La mala gestión del miedo hace que los temores empiecen a generar pensamientos disfuncionales, haciendo que esta emoción, que normalmente está involucrada en la adaptación y en la supervivencia, empiece a ser disfuncional, pues genera en las personas una respuesta conductual de parálisis, de shock, en el cual las personas no pueden moverse, no pueden funcionar adecuadamente en la sociedad y, por supuesto, no pueden optar por acciones de desarrollo personal. Mal manejo de la información. La información alimenta a nuestro cerebro quizás un poco como la comida alimenta a nuestro cuerpo. Si nosotros solo le damos a nuestro cerebro información relacionada con la muerte, las catástrofes, las crisis, la tristeza, la depresión, entonces nuestro cerebro tendrá alimento para generar pensamientos acordes con esto que lo estamos alimentando. Entonces va a generar en su mayoría pensamientos de malestar. En cambio, si nosotros empezamos a hacer un consumo responsable de la información, verificando las fuentes de la información que leemos, quizás podamos llenarnos de recursos que nos ayuden a manejar adecuadamente la situación pandémica y entonces le ayudemos a nuestro cerebro a hacer frente de una manera funcional a la situación de confinamiento que vivimos y a la actual situación de desconfinamiento. Poca educación sobre el manejo del virus. Uno de los elementos que ayuda a la regulación del miedo y que fortalece bastante nuestro cerebro es el manejo de la información, que hace que el cerebro pueda tener un cierto control sobre la realidad que nosotros estamos viviendo. No creas toda la información del virus que encuentras en redes. Verifica en las páginas de las organizaciones de la salud nacional e internacionales. Puedes también buscar y leer journals de salud relacionados con el manejo del virus y así tu cerebro podrá alimentarse de información verídica y lógica, a partir de la cual mejores tus hábitos cotidianos y entonces empieces a sentirte un poco más seguro y más segura en relación a la pandemia, el contagio y el desconfinamiento. Si después de haber escuchado todo esto, concluyes que tú, una persona cercana a ti o alguien que quieres, está padeciendo de síndrome de la cabaña, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, aquí te traigo unos pasos que te ayudarán a regular el temor, a gestionar adecuadamente el miedo y retornar a la funcionalidad. Primero, conecta con las cosas valiosas que tuviste que dejar por la pandemia. Es decir, recuerda esas situaciones de las que antes disfrutabas y que la pandemia, las cuarentenas y el confinamiento te lo quitaron, como por ejemplo practicar un deporte al aire libre, desarrollar un hobby, encontrarte con amigos o con otros familiares con los que actualmente no tienes contacto. Identifica las cosas positivas o buenas que pudo haber traído en tu vida el COVID, porque no todo es malo. En la mayoría de las personas, por ejemplo, la alimentación mejoró porque empezaron a comer más en casa y menos fuera de casa. Para algunas personas también el no tener que transportarse hacia su trabajo y pasar por situaciones de tráfico pesado, embotellamiento en la vía, también mejoró un poco su calidad de vida. Entonces, identifica estas pequeñas cosas de las que pudiste disfrutar un poco más por estar en casa y llévalas a un nivel de conciencia. Explora sobre hábitos y hobbies que fortalezcan tu salud, tu seguridad y que te hagan sentirte fuerte frente al virus. Por ejemplo, mejora tu estado físico por medio de ejercicio que puedas hacer en casa y además fortalece tu salud enfocándola al fortalecimiento del sistema inmune. Empieza poco a poco a tener contacto con el exterior. Por ejemplo, sal primero a una ventana, luego a un balcón, luego sal a la puerta de tu casa y así, poco a poco, entra en contacto con el exterior. En este contacto que vas a tener, digamos, en este primer contacto que vas a tener
con el exterior, empieza a identificar las emociones de malestar que se te generan. Identifica si sientes angustia, si sientes miedo, si sientes frustración, si sientes impotencia, si de pronto te viene ansiedad por la falta de control. Empieza a identificar de la manera más minuciosa y más precisa posible tus emociones, pues cada emoción de malestar tiene una funcionalidad. Si las has identificado, podremos saber qué nos está comunicando para atenderlo y entonces reducir esas sensaciones de malestar y la sensación generalizada de temor. Empieza a planear pequeñas salidas de casa con objetivos muy específicos. Por ejemplo, ir al mini super más cercano a comprar algo de fruta o salir a un punto de pago específico para cancelar un recibo. Y adicional a esto, confecciona una lista de chequeo en la cual puedas escribir las acciones de bioseguridad que tendrás en cuenta para que esta salida sea una salida exitosa. Por ejemplo, salir con el tapabocas, llevar alcohol para la desinfección, al retornar de casa, dejar zapatos en la entrada, poner la ropa con la que estás fuera de casa directamente en la lavadora, bañarte al llegar, entre otras medidas que ya conocemos. Comparte tus vivencias y miedos con personas que sean de tu confianza, con personas que no te vayan a juzgar por estar asustado o asustada. Te darás cuenta que la mayoría de personas le tienen y le tenemos temor al contagio, pero que en la mayoría de las ocasiones cada persona ha desarrollado sus propios tips, sus propios secretos para salir de casa y lograr recuperar una funcionalidad adecuada en medio de la pandemia. Y por último, y muy importante, si sientes que no puedes seguir estos pasos solo o sola y requieres ayuda, o si al seguirlos y llevarlos a cabo minuciosamente sientes que el temor a salir todavía sigue estando muy presente y te sigue obstaculizando el desarrollo de tu vida, busca ayuda. Todos los profesionales de la salud estaremos a tu disposición para ayudar a tu mejoría y a la recuperación de tu salud integral. Ahora que ya conoces qué es el síndrome de la cabaña, cómo identificarlo y qué hacer si consideramos que lo estamos viviendo o que alguien cerca a nosotros lo vive, comparte esta información. Seguramente puede aportar a muchísimas personas que están viviendo, al igual que la mayoría del mundo, la etapa de desconfinamiento. Dale like al video, suscríbete al canal, que esto nos ayuda a seguir produciendo material para compartir con todos ustedes de manera gratuita. También te dejo en la descripción el enlace a mis otras redes en las cuales también publico material relacionado con bienestar, salud y calidad de vida, y además por medio de las cuales me puedes contactar directamente si requieres asistencia profesional personalizada. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.